Entonces, en ese sentido, al ser complementario, entonces no vamos a encontrar exactamente el conocimiento que estamos impartiendo por medio de lo virtual. Entonces, vamos a dar exámenes de lo que nosotros estamos interactuando en este momento, es decir, de lo que estamos impartiendo, vamos a dar los exámenes. Entonces, por eso es que he evitado que el manual responda o que sea una resonancia de lo que estamos diciendo ahora, sino que tiene que ser solamente complementario a lo que se dice en clase, ¿okay? Entonces, bien, entonces les voy recomendando que tienen que ir leyendo, ¿no? El manual que tienen, es decir, el compilado que he dejado en las primeras clases. Tienen que ir leyéndolo porque cuando nos veamos, no sé cuándo va a ser, cuando nos veamos vamos a ya empezar con la parte de la evaluación de la materia. La materia es muy interesante, pero también a veces, por ser interesante, parece ser fácil. Y fíjense, si hacen una retrospectiva todos, se van a dar cuenta que hemos avanzado un montón de teorías y que es difícil estudiarlas en 2 o 3 días, ¿no? Entonces tenemos que ir repasándolas a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Me comprenden? Perfecto, bien, vamos a comenzar. Perfecto, ok. Bien, vamos a comenzar entonces la clase. Estamos en ya habíamos finalizado la unidad 3, ¿verdad? La perspectiva biológica de la personalidad. Nos dimos cuenta que existen algunas limitantes en esto, pero denle chance porque es la primera perspectiva que hemos visto de la personalidad. Y bueno, nos responde algunas cosas, pero otras tampoco no logra responder con mucha satisfacción. Sin embargo, igual tenemos que tomar en cuenta que la perspectiva biológica de la personalidad es una perspectiva que está en vigencia porque todavía existen investigaciones al respecto. Vamos a decir que los que abordan las investigaciones parten de supuestos genetistas o de estructura orgánica. ¿Okay? Había una pregunta que no pude responder, voy a tratar de responderla muy corto, ahora respecto a la perspectiva biológica. Alguien de ustedes me preguntó respecto a la epigenética, por ejemplo, nosotros no la hemos tomado en cuenta. Correcto, Alex me preguntó, me parece muy importante aclararlo porque la epigenética también es una parte importante, vamos a decir, es una subárea de la genética, la epigenética comportamental. Y así vamos a dar ya inicio a la unidad 4, que es la que nos corresponde para esta. A ver, la epigenética, nosotros dijimos en la perspectiva biológica que las modificaciones se dan a nivel fenotípico, ¿verdad? Las modificaciones son fenotípicas, ¿por qué? Porque son las expresiones orgánicas. Y las expresiones orgánicas están también sujetas al factor ambiental. Por tanto, se pueden modificar. Por ejemplo, ante una lesión producto de un accidente que es un factor ambiental, entonces se modifica esa expresión, ¿verdad? Entonces, hasta ahí lo sabemos, pero la epigenética nos plantea algo interesante. Es lo que no pude responder en la anterior clase. La epigenética nos plantea que existen determinados factores ambientales que no solamente modifican la expresión fenotípica del organismo, sino también la secuencia genética. Entonces, es importante que los genetistas del comportamiento, muchos de estos genetistas parten de esos supuestos y también están investigando de que existen los cambios que nosotros llamamos fenotípicos, también pueden afectar algunas secuencias, pero no todos los cambios. Son cambios específicos que ya podemos, yo creo que googleando podemos ver algunas variantes que puede ser de que especifiquen. Por favor, bájenle el volumen a sus audios si están hablando con alguien más fuera de la clase, por favor, porque se escucha una resonancia muy fea. Bien, entonces la epigenética se encarga de esas modificaciones en la secuencia genética, es decir, ya ustedes saben dónde están esas modificaciones, en las bases nitrogenadas de cada uno de los genes, ¿verdad? Entonces, plantea de que hay algunos factores ambientales y algunas modificaciones fenotípicas que también devuelven una modificación a esa secuencia genética, ¿ok? Que se aclara que es viceversa lo que hemos visto. Nosotros hemos visto que se modifica la parte, a partir de cambios fenotípicos se modifican las expresiones orgánicas. La epigenética va a plantear algo al revés, que
esos cambios orgánicos también pueden expresarse en modificaciones en la secuencia genética, es decir, en las bases nitrogenadas de los genes. ¿Okay? Entonces, para más aclaración pueden, como les digo, pueden googlear. En Google hay una cantidad tremenda de informes genéticos sobre determinados factores ambientales o determinados estímulos que pueden lograr, a través de su repitencia, pueden lograr una modificación en esa secuencia genética. ¿Okay? Bien, aclarado eso entonces, vamos a continuar con la nueva unidad, que es la unidad 4. Esta unidad ya representa el abandono de la parte biológica y el inicio de las explicaciones en cuanto a estructura y dinámica de la personalidad en relación ya al factor psicológico, ¿no? Que es lo que creo yo que nos compete también en esta materia. Bien, entonces ya estamos en la unidad 4, perspectiva de las disposiciones. ¿Okay? Bien, primero voy a compartir una diapositiva, como ya es familiar. Voy a compartir bueno, siguen entrando. Bueno, espero que ya no haya más invitados para poder compartir. Bien. Ok, entonces vamos a partir de un principio, ¿ok? Un principio básico de la perspectiva de las disposiciones de la personalidad. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio se refiere a cómo concibe el concepto de personalidad esta perspectiva. Bien, el concepto de personalidad, ¿cómo se define? Bien, la personalidad se define desde esta perspectiva como un conjunto de disposiciones o fuerzas internas que provienen de las necesidades y las motivaciones que impulsan y dirigen la conducta. ¿Okay? Que impulsan y dirigen la conducta. Entonces, ese es el principio básico. Entonces, cuando hablamos de disposiciones, hablamos de fuerzas internas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas fuerzas internas? Son las necesidades y las motivaciones que nosotros tenemos. Las necesidades y las motivaciones van a impulsar y dirigir la conducta. Y se impulsan y dirigen la conducta, por supuesto, entonces, que a partir de esas disposiciones es que se producen los rasgos de personalidad desde este punto de vista. ¿Okay? Pues las necesidades no cambian, las necesidades son las mismas. Entonces, esas fuerzas reproducen un determinado comportamiento que es repitente y es consistente en formas, lo que nosotros llamamos rasgos de personalidad. ¿Okay? Entonces, ¿hasta ahí se entiende? Voy a ir preguntando porque ya estamos entrando a una dificultad un poco más superior en cuestión de la comprensión de la personalidad en estas perspectivas. Ya no es tan sencillo como la perspectiva biológica, por ejemplo, que hemos visto, que es 1 más 1 es 2. En este caso ya no es tan así. Y entonces se va complejizando, así que voy a requerir de que me vayan interrumpiendo en la medida de lo posible para que se aclaren algunas dudas que tengan. ¿Ok? Bien, entonces en principio... Disculpe, ¿será que puede... Sí, sí. Disculpe, ¿será que puede repetir el concepto, por favor? Es que mi internet está un poco malo y se escucha cortado. Por favor. ¿Cómo no? Bien, el principio básico desde esta perspectiva, se refiere al concepto de personalidad del que parte. ¿Okay? La personalidad se concibe como un conjunto de fuerzas internas o disposiciones que dirigen e impulsan a la conducta. ¿Okay? ¿Cuáles son esas fuerzas internas? Son las necesidades y las motivaciones. Las necesidades y motivaciones son las fuerzas internas, es decir, las disposiciones. Entonces, fíjense que es como un efecto dominó acá. La personalidad está dirigida, a partir del principio nos está diciendo esta perspectiva que la personalidad está dirigida por esas necesidades y esas motivaciones que nosotros tenemos, que son fuerzas porque son fuerzas internas que van a dirigir la conducta. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Sí, sí, gracias. Perfecto, ok.
Vamos entonces con la primera unidad de análisis, que es la estructura. Para ello nos vamos a remitir a la primera teoría, que es la teoría de los rasgos de Hans Heysen. Este autor es muy reconocido, bastante reconocido, incluso lo vamos a ver en el compilado, lo vamos a poder leer a mayor profundidad tal vez, y también en otras materias, por ejemplo, evaluación psicológica, que creo que no sé si lo han abordado o también lo van a abordar, pero es un teórico psicometrista muy importante en lo que es el área de la psicología de la personalidad. Bien, ¿se escucha por si acaso todo lo que estoy diciendo? ¿Se escucha bien? Perfecto, ok. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, Heysen parte de un supuesto que ya se había manejado desde la antigüedad. Parte de la teoría de Hipócrates, de los humores, el que ya nosotros hemos avanzado. La base teórica de su constructo de personalidad es la teoría de los humores de Hipócrates y posteriormente Galeno, porque son los dos primeros autores que se refieren a que la personalidad proviene de la preponderancia de los humores corporales, es decir, las sustancias corporales. El predominio de una sustancia, recordaremos nosotros que ya lo hemos visto, el predominio de una sustancia es el que permite producir la personalidad desde este punto de vista. Heysen toma esta teoría como un supuesto básico para crear la suya. Sin embargo, obviamente existen modificaciones. Todo lo que nosotros replicamos conlleva a otras hipótesis. Por tanto, nunca va a ser una réplica fiable de nada. Si nosotros tomamos una teoría, siempre con el ánimo de reconstruirla o combinarla con algo más, etcétera, etcétera. Nunca vamos a reproducir de manera fiable esa teoría. ¿Okay? Lo que estoy diciendo con esto es que siempre pasa, no es que es algo exclusivo de un autor que intenta manipular una teoría, sino todos en la medida que tomamos como base una teoría es para formar nuevas hipótesis, ¿verdad? Entonces eso ya no es una réplica exacta. Espero que esto se comprenda muy bien. Entonces, bueno, como dijo el filósofo Derrida, por ejemplo, ¿no? En la medida que yo doy una dialéctica sobre una teoría o más de una teoría, yo arrojo mi conocimiento a lo público. Y en la medida que arrojo mi conocimiento al público, implica que yo estoy perdiendo algo. Es porque la teoría, una vez que está en lo público, ya no es replicada exactamente. ¿Okay? Bien. Ok, vamos entonces con la teoría de rasgos de Heysen. La teoría de rasgos de Heysen tiene una doble, vamos a decir, una doble arista. Por un lado, puede encasillarse esta teoría en lo que es la perspectiva biológica, pero también por otro lado puede encasillarse en la perspectiva de las disposiciones. Me parece que la fuerza de su teoría se aplica más a esta perspectiva que a la biológica, por eso es que he decidido colocarlo como la primera teoría de la perspectiva de las disposiciones. La razón es sencilla. La teoría de los rasgos de Heysen parte del hecho de que la personalidad se compone por rasgos básicos, secundarios y terciarios. ¿Okay? Los rasgos básicos, a diferencia de los secundarios y los terciarios, los rasgos básicos son fuerzas o impulsos de la personalidad. Entonces, quiere decir que se encasilla más en la perspectiva de las disposiciones, al considerar que son impulsos básicos de la personalidad. Pero tiene también su vertiente biológica, porque él ha intentado a través de sus estudios también correlacionar estos rasgos básicos con alguna estructura biológica. Por eso es que más o menos se lo puede encasillar en la perspectiva biológica. De manera que no me parece descontextualizado si algún autor ustedes leen que la teoría de Heysen está dentro de lo que es una perspectiva biológica. No me parece descabellado, no me parece tampoco, porque existen ciertas cuestiones que abarca Heysen desde el punto de vista biológico. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuál es la modificación que hace de la teoría de Hipócrates y Galeno? A ver, Hipócrates y Galeno dicen que la preponderancia de una sustancia es la que va a producir una determinada personalidad. Sin embargo, Heysen no corresponde con estos datos.
sigo admitiendo personas, van a disculparse, se me van incluso las ideas, pero de todas maneras igual vamos a tratar de ser pacientes con eso. Bien, a ver, como les decía, en este caso entonces hay una diferencia que hace Heysen con respecto a la teoría de Hipócrates. La diferencia está en el hecho de que Heysen nos dice que no es la preponderancia de una sustancia corporal la que produce la personalidad, sino la combinación de diversas sustancias. Es un punto clave y diferente a lo que se propone, Hipócrates y Galeno, ¿okay? Porque Hipócrates no nos dice que existe una combinación de sustancias, sino la preponderancia de una sustancia en particular va a producir una determinada personalidad. ¿Quedó claro eso? Bien, ok, entonces... Dice, Sí, adelante. ¿de qué sustancia más o menos estaríamos hablando, dice? Ya, lo hemos avanzado, de todas maneras están en los audios que yo pasé por medio del WhatsApp, por medio del grupo. ¿Okay? De todas maneras, igual, ya las conocemos que son las sustancias básicas corporales o humores corporales que nosotros decimos. Flema, bilis, agua y sangre. Ahora, yo en los audios manifesté de que la teoría original de Hipócrates, en un momento les traigo la obra de donde lo he sacado. Esta es la obra de Hipócrates. Estas pueden conseguirlas en la librería El Garaje. Creo que cuesta alrededor de 50 bolivianos y es bastante extensa. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que remitirlos. Cuando vamos a hablar de Hipócrates, tenemos que hablar de su obra original. Eso es manejar la teoría de primera mano. ¿Okay? Entonces, en este sentido es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto un sinfín de teorías que nos hablan sobre los humores corporales a partir de la supuesta teoría de Hipócrates, y nos dicen, no, pero hay preponderancia por la bilis amarilla, bilis negra, bilis roja, bilis morada, bilis... Hipócrates jamás habló sobre ese tipo de combinaciones, porque solamente existían 4 posibilidades de humores corporales desde su teoría. Entonces, son las 4 que les acabo de comentar. Entonces, las otras teorías tratan de hacer réplica, pero obviamente les añaden algunas hipótesis que producen los autores. ¿Okay? Entonces, la teoría de Hipócrates nos habla de esos 4 humores. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien. Entonces, hasta aquí entonces ya sabemos cuál es la base teórica de Hans Heysen. ¿Ya? Esto lo vamos a estudiar muy bien porque este es un autor muy importante en la psicometría de la carrera, de la psicometría el área psicométrica de la carrera, a tal punto que tiene una prueba que todavía está en vigencia. Yo la aplico, la prueba, porque me parece muy, muy interesante y es la que vamos a ver hoy. ¿Okay? Bien, entonces, desde el punto de vista de Heysen, la combinación de estos humores es lo que va a permitir la producción de los rasgos básicos de la personalidad. ¿Ya? ¿Cuántos rasgos básicos son? Son 3 rasgos básicos desde el punto de vista de Heysen. 2 rasgos que son polarizados y uno que no es polarizado. 2 rasgos dicotómicos y uno que no es dicotómico. Ahora vamos a ver en la pizarra a qué me refiero con eso, ¿ok? Es decir, que son 3 rasgos en total. 2 que son polarizados porque se producen a partir de 2 extremos, y uno que es absoluto, no es polarizado. Es decir, cuando hablo de absoluto es sí o no. No hay extremos opuestos, ¿verdad? Entonces son 3 rasgos básicos, 2 polarizados y uno no polarizado. ¿Se entiende eso? Pregunto a la clase, ¿se entiende? Yo no entendí, Licen. Ya. Fíjense que en la diapositiva nos dice rasgos básicos de la personalidad. Entonces, y Heysen nos dice que la combinación de los humores corporales va a reproducir, o va a producir, mejor dicho, los rasgos básicos de la personalidad.
¿Cuáles son los rasgos básicos desde el punto de vista de Heysen? Los rasgos básicos son 3. 2 polarizados y 1 no polarizado, pero son los 3 rasgos básicos. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con polarizados y no polarizados, ¿ok? Bien, vamos a compartir ahora la pizarra. Ok. Un segundito, por favor. Bien, entonces son 3 rasgos básicos, dijimos, ¿verdad? Los 3 rasgos básicos son, el primero que es polarizado, dijimos, es introversión y extroversión. Fíjense que son polarizados porque son 2 extremos opuestos, ¿verdad? Introversión y extroversión. El segundo rasgo básico desde el punto de vista de Heysen es inestabilidad y estabilidad. Fíjense que son polarizados porque representan dos polos opuestos, ¿verdad? Introversión es el opuesto de extroversión. Extroversión es el opuesto de introversión. El segundo es inestabilidad frente a estabilidad. El individuo puede demostrar o inestabilidad o estabilidad. No puede demostrar inestabilidad y estabilidad a la vez, ¿verdad? Entonces no lo tomemos como introversión y extroversión desde el punto de vista de Heysen como que fuesen 2 rasgos. No. Estamos hablando del mismo rasgo, que tienen 2 extremos opuestos. ¿Se entiende? Sí, listo. Ahora sí. Perfecto. Inestabilidad y estabilidad también es un rasgo básico, solamente que son 2 extremos opuestos. Algunos autores le dicen a este rasgo básico emocionalidad. Lo podemos conocer desde algunos manuales de evaluación psicológica como emocionalidad. ¿Okay? Porque la inestabilidad y estabilidad se expresa a través de la regulación emocional. Y el tercero que dijimos que es un rasgo básico, pero no es un rasgo polarizado, correcto. Es el psicoticismo. El psicoticismo. ¿Okay? Ese es un rasgo absoluto, no es polarizado. No estamos hablando el no psicoticismo frente al psicoticismo. Es absoluto porque es simplemente una línea horizontal. O es o no es. ¿Ok? Bien. Hasta aquí entonces se entiende, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a volver dentro de un momento porque creo que ahorita nos va a botar el sistema, pero bueno, vamos a avanzar. Tenemos 8 minutos más para avanzar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a borrar un poco esto para avanzar. El primer rasgo básico se compone por las siguientes características del punto de vista de Heysen. Vamos a hablar de introversión. La introversión se caracteriza por al menos 3 características, valga la redundancia. La primera corresponde a la escasa sociabilidad. La segunda corresponde a la pasividad. Y a la tercera, reflexibilidad. Es decir, un individuo que presenta puntuaciones en este extremo, introversión, es una persona de escasa sociabilidad, pasivo y reflexivo. ¿Qué pasa con una persona que se encuentra en este otro extremo? En el extremo extrovertido.
las características principales son sociabilidad, vivacidad y búsqueda de excitabilidad. El comportamiento temerario que nosotros le decimos, ¿verdad? Las personas que siempre están colocándose en situaciones de riesgo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, listen. Perfecto, ok. Entonces, vamos a borrar, vamos a hacer el otro extremo del segundo rasgo básico, que es emocionalidad, ¿verdad? Bien, vamos con inestabilidad frente a estabilidad. La inestabilidad desde el punto de vista de Eysen se caracteriza por los siguientes. La primera, podemos ver el control, la característica de control de la persona. Estamos en el... No. Borren eso, por favor. No puede ser control cuando estamos en inestable. Estamos en el extremo negativo. Por tanto, no es el control. Una persona inestable, una de las características de una persona inestable puede ser, por ejemplo, la agresividad. La melancolía. La impulsividad. Bien, son características propias de una persona inestable. Por eso es que tiene que ver con lo emocional. Fíjense que todas las características tienen que ver con lo emocional. Y en su extremo positivo, es decir, la estabilidad, podemos ver lo siguiente. Las características son, 1, la escasa impulsividad, el control y el cálculo. No el cálculo matemático, ¿no? Sino la persona que calcula es la persona que planifica. ¿Ok? Bien, entonces son esas las tres características que tiene este extremo de estabilidad. A la inestabilidad, algunos autores le dicen neuroticismo. ¿Se va comprendiendo esto? Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo hablo de rasgos básicos polarizados, de estos dos rasgos básicos polarizados? Que una persona en la prueba de Eysen o puede presentar puntuaciones elevadas en ese mismo rasgo o bien puede presentar puntuaciones, escasas puntuaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense que es un mismo rasgo porque o la persona es estable o la persona es inestable. O la persona es extrovertida o introvertida, dependiendo de las puntuaciones que tenga en la misma escala. No puede ser ambas a la vez, ¿verdad? No puede ser, si son extremos de una misma variable, no puede ser que sea escasamente impulsivo y a la vez también sea impulsivo, ¿verdad? O es una o es la otra, porque es la misma escala. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, al menos yo. Ok, bien. Por favor, me van diciendo si hay algo que no entienden o si no se escuchó cabalmente en lo que estaba hablando, ¿ok? Bien, hasta ahí entonces. Sí, adelante. Disculpe, una consulta. Y en caso de que una persona sea estable y después pase una inestabilidad por algún problema, ¿puede pasar siempre y cuando haya tenido un suceso en su vida? Sí, No de correcto. repente, ¿no? Correcto, sí. Tal vez en esta prueba no podamos visibilizar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la prueba corresponde a situaciones que permiten descubrir un rasgo de personalidad. ¿Okay? Entonces, cuando existen situaciones ansiógenas,
la persona puede en otras pruebas presentar una diferencia a lo que habitualmente es, ¿verdad? Nosotros, por más estables que seamos, ante una situación ansiógena nos puede inestabilizar. Entonces, no quiere decir que nuestros rasgos de personalidad hayan cambiado, simplemente es la situación la que ha hecho que momentáneamente o transitoriamente seamos personas o nos comportemos como personas inestables. Y este es el punto central. Entonces, cuando es una situación que provoca esa inestabilidad, lo mejor es aplicar otro tipo de pruebas, no de rasgos de personalidad propiamente. ¿Se entiende? Sí, sí, Licen, gracias. ¿Saben por qué? Porque si nosotros aplicamos una prueba de personalidad, es posible que la persona siga saliendo como estable, porque le estamos preguntando cómo habitualmente es usted. ¿Se dan cuenta? En cambio, si nosotros le hacemos una prueba clínica en relación a una situación en particular, él nos va a decir cómo se comporta hoy, en el hoy, sin necesidad de decir cómo siempre se ha comportado. Entonces, hay una diferencia entre lo que son pruebas de personalidad y lo que son pruebas clínicas. ¿Se dan cuenta, verdad? Perfecto, ok. Bien, entonces, bueno, ahorita nos vota el sistema, vamos a entrar dentro de 5 minutos, por favor, nuevamente, ¿ok? Dentro de 5 minutos porque una vez que se cierra, como se está grabando, la grabación se convierte en más o menos en 5 minutos. Volvemos en 5 minutos, ¿ok? Perfecto. Bien, para eso vamos a remitirnos a la teoría de las necesidades de Henry Murray, ¿ok? La teoría de las necesidades de Henry Murray es muy interesante, una de las teorías probablemente más interesantes del curso. Nos responde mucho, la verdad. Vamos a tratar de sintetizarla porque también no necesitamos un contexto histórico sobre esto, sino más bien permitirnos a las explicaciones concretas que da el autor. Entonces, en esto, lo primero que podemos analizar es que no solamente se la conoce la teoría de Henry Murray como la teoría de las necesidades, nosotros la vamos a poder comprender como la teoría personológica o personología de Henry Murray. Ya ese es el otro nombre que tiene, que en algunos manuales de evaluación psicológica del cual disponen. ¿Okay? Bien, vamos con las variaciones de la personalidad. Bien, Henry Murray, creo yo que sus principales aportes es haber analizado a profundidad las dos variaciones de la personalidad, es decir, las dos variaciones en cuanto a impulso de la conducta. ¿Cuáles son las dos variaciones de la personalidad? Las necesidades, uno, y las motivaciones. Las necesidades y las motivaciones. Esas son las dos variaciones de la personalidad. Entonces, vamos a analizar qué son necesidades y qué son motivaciones. Porque si parte del principio esta teoría de que las necesidades y las motivaciones son las que generan y producen la personalidad de un sujeto, entonces tenemos que analizar en qué varían de un sujeto a otro. ¿Okay? Bien. Ok. ¿Qué entendemos por necesidad? Pregunto a la clase, ¿qué entendemos por necesidad? Un requisito para el correcto funcionamiento de la vida. Ya, desde el punto de El vista... que es indispensable para nosotros en todo sentido. Necesidades básicas puede ser. Bueno, desde el punto de vista espiritual, me imagino, ¿no? Que es un requisito para la vida, pero ¿qué es una necesidad en sí? ¿Cuándo hablamos de que ese sujeto tiene una necesidad? ¿Cuándo hablamos de eso? Cuando depende de ella para sobrevivir. O para, quizás cuando tenemos alguna carencia, necesitamos algo. Ya, sí. Se entiende como una falta, ¿verdad? Se entiende como una falta. La necesidad es una falta. Vamos a la concepción. Desde el punto de vista de Murray, una necesidad es una fuerza psicoquímica. Una fuerza psicoquímica que proviene del desequilibrio de un estado interno. Es una fuerza psicoquímica que proviene del desequilibrio de un estado interno. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Y qué es una motivación?
Pregunto a la clase. ¿Cuándo decimos, ese sujeto está motivado para hacer esto? Bien, la motivación desde el punto de vista de Murray se refiere a la conducta dirigida a restablecer el desequilibrio de un estado interno. Es la conducta dirigida a restablecer el equilibrio interno. ¿Okay? Bien, entonces, vamos de nuevo con la concepción de necesidad. La necesidad es una fuerza psicoquímica que proviene del desequilibrio de un estado interno. O sea, nos refiere a un desequilibrio. Y la motivación es el restablecimiento de ese equilibrio. ¿Okay? Entendámoslo de esa manera. ¿Comer es una necesidad? Pregunto a la clase. Sí. No. No, nutrición es una necesidad. No. Bueno, tengo un punto. Entenderán mi sonrisa porque tengo un punto con esto, ¿verdad? No. ¿Dormir es una necesidad? Sí, de nuevo. No. Si es psicoquímica, ¿por qué no? Si es una fuerza psicoquímica que proviene del desequilibrio. Bueno, cuando existe una carencia. No. Beber es una necesidad, no estoy hablando de beber alcohol, estoy hablando de beber líquido. Alice, ¿Okay? No. ya estaba por decir, sí. No. A ver, volvamos de nuevo para entender esto. La necesidad es una fuerza psicoquímica que proviene de la ruptura o el desequilibrio de un estado interno. Pregunto a la clase, si comer no nos habla de la ruptura o desequilibrio, sino más bien de la solución ante ese desequilibrio. El hambre es una necesidad. Sí, el hambre. Vale, ya lo pillo. Claro. Bueno, ahora sí se entiende, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto es importantísimo porque necesitamos manejarlo. Tenemos que No, saber. Areolice. ¿Perdón? Nos hizo la jugada, Alice. Sí, más o menos, pero el punto es ese, ¿no? Lógicamente lo que quería era que tengan en cuenta las concepciones en las que partimos, ¿okay? Porque esto nos responde mucho, Entonces, el hambre nos habla exclusivamente de un desequilibrio interno, porque se define como un desequilibrio interno. El comer es la solución para restablecer ese equilibrio. Entonces, fíjense que el comer es una acción. Entonces nos habla de esa conducta dirigida a restablecer el equilibrio interno. ¿Dormir es una acción? ¿Es una acción o no? Janine, el micrófono. ¿Ya? Sí. Sí. Se escucha bueno, se ve la mímica, ¿no? Pero, bueno, sí. A ver, dormir es una acción, entonces es una motivación, no es una necesidad. ¿El sueño es una necesidad o una motivación? El sueño nos habla del desequilibrio. ¿Y cuál es el desequilibrio del sueño? El agotamiento físico o mental. El agotamiento físico o mental nos produce sueño. Y ese desequilibrio nos envía a dormir para restablecer ese equilibrio. ¿Se entiende el efecto dominó de esto? Ok, bien. Entonces, a ver, el hambre. ¿Cuál sería el desequilibrio del hambre? ¿A qué se refiere? Cuando yo hablo de hambre, ¿a qué me refiero? A falta de ingesta de alimentos. Correcto. Desnutrición es un problema social. No es la desnutrición propiamente porque si no, cada vez que nos viene hambre, nos da un paro cardíaco y nos vamos a terapia intensiva, ¿verdad? Entonces no pasa eso, nos viene hambre y seguimos gorditos, seguimos con panza,
Entonces, no hay una desnutrición por un desequilibrio tan efímero como es el hambre. Nos viene el hambre, inmediatamente buscamos la solución, que es comer algo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de qué nos habla el hambre? El hambre nos habla de un desequilibrio de la pérdida de energía. La pérdida de energía hace que nosotros inmediatamente busquemos un alimento. Y esa búsqueda es la motivación que tenemos. Entonces, alguien puede resultar un poco confuso con esto. ¿Por qué? Porque eventualmente la motivación la entendemos como comportamientos un poquito más complejos, ¿verdad? Sin embargo, a eso vamos a llegar. Pero la motivación, por definición, desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, podemos ver claramente la diferencia entre una necesidad o una necesidad. Entonces, pero lógicamente vamos a llegar a ese nivel de complejidad. A ver, ¿cómo va la trica acá? Yo tengo la necesidad, yo tengo hambre, entonces me surge ese desequilibrio, un estado interno. Inmediatamente voy a comer algo, al snack. Pero ¿qué pasa en una situación cotidiana? Viene mi mejor amigo y me habla mientras yo estoy con hambre. ¿Qué hacemos ahí? Lo apartamos, ¿verdad? Lo apartamos y después hablamos, voy a ir a comer algo y ya cuando venga hablamos de lo que tengamos que hablar, ¿verdad? Y la persona a la que le han empujado tan agresivamente va a preguntarse cuál es la motivación que tiene esta persona para haberme empujado. La motivación es comer, es la acción misma, es la causa de ese empujón. Y si nosotros nos preguntamos, este amigo es un poquito más psicologista y pregunta, pero atrás de esa acción, ¿cuál era la necesidad? La necesidad era el hambre que tenía. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces hay un efecto dominó en esto. La necesidad me remite directamente a una acción. Perdón, la motivación me remite directamente a una acción. Y la necesidad me habla del desequilibrio momentáneo transitorio que yo tengo. Bien, muchas personas creen que, por ejemplo, la necesidad de sueño que tenemos nosotros se debe a la pérdida de energía. Pues no, no es la pérdida de energía. La pérdida de energía nos provoca el hambre y el hambre nos lleva a comernos algo. Ninguna persona con sueño ha perdido energía. Lo que está es con un agotamiento físico-mental. Porque si fuese como comúnmente se entiende, yo tengo sueño es porque lógicamente he perdido energía. Bueno, entonces una vez que dormimos y nos levantamos nuevamente ya estamos con la panza llena. ¿Es así? Pregunto, de manera retórica. No nos llena dormir, ¿verdad? No nos llena la panza, no recuperamos energía durmiendo. Lo que hacemos simplemente es descansar, el organismo descanse, por homeostasis descanse, porque hay un agotamiento físico sin pérdida de energía. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Bien, a partir de estos ejemplos... Sí, adelante. En una conferencia yo escuché decir al expositor que el hambre es simplemente la necesidad de vitaminas. Por eso es que sentimos hambre. Ahora, no se me ocurrió preguntarle si inyectándonos las vitaminas que supuestamente necesitamos, dejamos de tener hambre. De esa pregunta le traslado a usted, tal vez nos puede explicar si realmente es así, ¿no? Tenemos hambre porque... Excelente la pregunta. Y bueno, ya con el conocimiento que tienen ahora, ya pueden un poquito responder en otras conferencias, ¿verdad? Yo no dudo de que hayan sustancias que impulsen a una necesidad. Eso es desde el punto de vista fisiológico. El hipotálamo es el responsable de detectar el quebrantamiento de un estado interno. Y ahí podemos ver que hay una metabolización y una neuroquímica, ¿verdad? Que posiblemente sea por una insuficiencia en la detección específica de una vitamina. Pero yo lo pondría en duda hasta, por lo menos, conocer cómo es la fisiología del hipotálamo que lleva a esa detección. Lo que yo me refiero es la concepción que nosotros manejamos de esto. Y desde la concepción tenemos muchos argumentos para decir de que el quebrantamiento nos refiere a una necesidad y la solución de ese quebrantamiento nos refiere a una motivación. ¿Okay? Ahora, de que hay una fisiología
Sí, hay una fisiología. Atrás de todo esto sí hay una fisiología y posiblemente tenga relación con la detección específicamente de una sustancia. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos sed. Ese sería, nos remitiríamos a la necesidad. La necesidad es la sed, ¿verdad? Porque nos habla sobre ese desequilibrio de la pérdida de líquido. Pregunto a la clase, ¿cuántos tipos de sed tenemos? Bueno, me río porque hay toda una conspiración atrás de todo esto para que no puedan responder bien la pregunta. Mentira. A ver, entonces, ¿cuántos tipos de sed tenemos? Todos diremos que tenemos un solo tipo de sed. Es incorrecto. La sed de líquido, la necesidad de líquido. No, tenemos dos tipos de sed. Uno que está completamente culturalizado y el otro que es el típico, la típica pérdida de líquido. ¿Okay? Bien. Una de las sed se denomina la sed osmótica y la segunda es la sed volumétrica. La sed osmótica se produce cuando el organismo detecta la pérdida de líquido intercelular. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros cuando transpiramos perdemos líquido intercelular, ese espacio citoplasmático que está entre las células, porque está compuesto por agua. Y al momento de transpirar, entonces perdemos ese volumen osmótico. Entonces nos lleva a querer recuperar ese líquido y a tomar algún líquido, ¿verdad? Ese es en cuanto a lo que es la sed osmótica. La sed volumétrica es la sed de sal. La sed de sal se produce cuando el organismo detecta la pérdida de líquido intravascular. Cuando disminuye el volumen de concentración sanguínea, inmediatamente nos produce la sed de sal. Alguien levantará la mano, licenciado, usted está hablando cualquier cosa, yo nunca he agarrado la sal y me la he comido. Es cierto, es cierto. Por eso está culturalizado. Porque nosotros no tenemos deseo de sal pura, tenemos deseo de papas fritas, tenemos deseo de pipocas. Es lo que comúnmente nosotros decimos. Ay, deseo algo salado. Filete. Nosotros no la consumimos, por cultura no la consumimos la sal pura. Primero porque debe ser un crimen. Y segundo porque nosotros en la mayoría de los alimentos que consumimos tienen un grado de sal, por tanto no la percibimos, más que por simples deseos de algo que contenga sal. ¿Se entiende, verdad? Entonces son dos tipos de sal, dos tipos de sal. Tenemos dos tipos de sed. La sed osmótica, que es la sed que comúnmente la conocemos, y la sed volumétrica, que es ante la detección de la pérdida de líquido intravascular. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a avanzar un punto más en menos de 5 minutos y ahí acabamos. ¿Okay? Bien, a ver, hasta aquí entonces las concepciones las tiene claras Murray, las concepciones en cuanto a lo que es necesidad y motivación. Pero ojo, este curso no es fisiológico, este curso es psicológico. Por tanto, Murray no va a analizar las necesidades fisiológicas, va a analizar las necesidades psicológicas. Y esas son netamente constructivas, no son innatas. Y ese es el punto principal de esta teoría. Y es ahí donde nos explica bastante. Primero vamos a tipificar estas necesidades desde el punto de vista de la personología de Murray. Existen 4 grupos de necesidades desde el punto de vista de Murray. Son 4 grupos. El primero es el grupo de necesidades primarias, lo que conocemos nosotros. Es más, los ejemplos que hemos dado son ejemplos que tienen relación con necesidades fisiológicas.
necesidades corporales, son innatas. Son lo que nosotros conocemos comúnmente como necesidades primarias. Este es el primer grupo, pero este no es el grupo que va a analizar ni el que le va a importar tanto a Murray. El segundo grupo, este es el más importante para Murray, porque este tiene relación con la personalidad directamente. Es el grupo de las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias desde el punto de vista de Murray son emergentes de las necesidades primarias, pero no son de naturaleza corporal ni fisiológica, son de naturaleza psicológica. ¿Por qué? Porque no son innatas, se construyen a partir de la experiencia de las personas. Se les puede denominar como necesidades psicógenas. Ya, si nosotros entendemos este grupo o leemos algo referente a esta tipología, vamos a ver que en algunos manuales dirán necesidades secundarias y en otros manuales necesidades psicógenas. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Las necesidades psicógenas son construidas, son de naturaleza psicológica, son construidas por la experiencia de las personas. Pero ¿qué tal? Son necesidades también, porque funcionan de la misma forma que las necesidades primarias. Son construidas a partir de una falta. A ver, una necesidad es un desequilibrio de un estado interno. Lo mismo que pasa en una necesidad psicológica. Hay desequilibrios que son construidos, lógicamente, por la experiencia en las etapas tempranas del desarrollo que vamos a ver ya en las teorías del desarrollo, desde el punto de vista de las disposiciones, que refieren a esa falta y están en relación con algún factor psicológico que no se explican por lo innato. No se explican por lo innato. Le voy a dar un ejemplo y que creo que nos vamos a ir a repensar mucho esta idea con este ejemplo. Muchas personas, por ejemplo, puedo dar ejemplos de mujeres y hombres. ¿Okay? Ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo de una mujer. Hay algunas mujeres que utilizan plataformas en vez de tacos, ¿verdad? Plataformas de más o menos de este tamaño. Unas sandalias con unos tacos así. Y son altas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? No la necesita. Hay una falta construida ahí. Bajo su percepción sí la necesita. Entonces es una necesidad creada por la persona. Hay un desequilibrio de pensar todo el tiempo de que, ay, me siento bajita. Entonces voy a dar la solución de ponerme algo que me haga ver más alta, siendo de que su estatura es promedio o más de lo promedio. Entonces, hay necesidades que creamos y eso no es particularmente el ejemplo. Las necesidades psicógenas las tenemos todos. Todos, porque todos construimos alguna falta. Y ya les explicaré esto en el nivel de desarrollo de cómo construimos nosotros las necesidades secundarias. Pero todos las construimos. Todos las construimos. Entonces, nos diferenciamos de nuestras necesidades psicógenas en la medida en que nuestra experiencia es diferente también. ¿Verdad? Bien, entonces creo que con esto acabamos la clase el día de hoy. Ya vamos a ir profundizando cada vez más apegado a lo psicológico, ya vamos a ir dejando de lado la parte fisiológica, pero teníamos que empezar así. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta relacionada a lo que hemos visto? ¿Quedó claro? Perfecto, entonces, bueno, conmigo será entonces hasta el día jueves, ¿verdad? Hasta el día jueves. Bueno, que pasen, que tengan un buen descanso y bueno, nos vemos el día jueves. Nos vemos. Que estén muy bien.